Sistemas de fuerzas y momentos. El primer ejercicio nos pide determinar a qué distancia de apoyo se encuentra la fuerza resultante de las fuerzas paralelas que se muestran en la siguiente imagen. Acá visualizamos 4 fuerzas de 10 newton, 10 newton, 20 newton y 30 newton. Las fuerzas es igual a la sumatoria de todas las fuerzas. Y la fuerza resultante, pues en este caso sería 10 newton más 10 newton más 20 newton más 30 newton, que esas fuerzas la encontramos en la imagen. Sabemos que la fuerza resultante aquí es de 70 newton. Según el teorema de Varignon, sabemos que la suma de las fuerzas, de los momentos de fuerza, es igual a la sumatoria de fuerzas de la resultante. Y es por ello que le vamos a reemplazar. Sabemos que el momento de fuerza es de 10 newton más el momento de fuerza de 10 newton más momento de fuerza de 20 newton más el momento de 30 newton, que es igual al momento de fuerza de 70 newton. Sabemos que para hallar el momento tenemos que multiplicar la fuerza por la distancia. La fuerza aquí es de 10 newton por x en el primero, porque es la distancia que vamos a tener de aquí a aquí. Luego para el día del segundo momento, la distancia de aquí parte desde el punto de inicio hasta aquí, que vendría a ser 10 por 2x, más el tercer punto, que sería menos 20 por 3x, que es la distancia. De aquí a aquí encontramos 3x. Y para hallar el último, menos 30 newton, encontramos la distancia de 4x, ¿no? Acá hay 1, 2, 3 y 4. Por eso encontramos 4. Y todo esto sería igual a 70. Menos 70 por distancia. Resolviendo eso nos queda menos 10x, menos 20x, menos 60x, menos 120x, que es igual a menos 70 por distancia. La suma de todo esto es menos 210x, que es igual a menos 70 por distancia. Acá nos piden hallar la distancia de apoyo, por ello vamos a despejar y nos quedaría que la distancia es igual a 210x sobre 70 y la distancia nos quedaría igual a 3x. Y esa sería la respuesta del problema. Gracias. El problema que vamos a ver es: una persona ejerce una fuerza de 50 newton en el extremo de una barra que sostiene una pesa de 200 newton. Tenemos que hallar la reacción de la barra y la distancia de sabiendo que está en equilibrio. Como vemos en la imagen, primero vamos a separar por fuerzas, en que primero tenemos que hallar la sumatoria de fuerzas, que es igual a 0, más R, porque la flechita está hacia arriba, menos 200 en negativo, porque la flechita está mirando hacia abajo, más 50 es igual a 0. R menos 150 es igual a 0, por lo tanto R es igual a 150 newton. Lo reemplazamos y hallamos la sumatoria de momentos. La sumatoria de momentos es igual a 0. El momento de fuerza que ejercen los 150 newton más el momento de fuerza que ejerce los 200 newton más el momento de fuerza que ejercen 50, el momento de la persona que ejerce 50 newton. Todo eso es igual a 0. Momento de fuerza que ejerce 250 newton equivale a 0. Por lo tanto, sería 0 menos, porque está en sentido horario, como vemos en la imagen, menos 200 por la distancia más 50 por 1 es igual a 0. 50 por 1 sería 50. 50 es igual a 200 D, y eso sería D es igual a 50 menos entre 200. Lo simplificamos y saldría un cuarto. Un cuarto es igual a 0,25 metros. La distancia sería 25 centímetros. Buenos días, profesor. Mi nombre es Carol Ariana Grisel Tabra Córdoba.
Hoy voy a hacer un ejercicio del tema de sistema de fuerzas y momentos. Una persona ejerce una fuerza de 50 newtons en el extremo de una barra que sostiene una pesa de 200 newtons. Halla la reacción de la barra y la distancia d, sabiendo que ésta está en equilibrio. Como podemos observar acá, el peso es en 200 newtons. Entonces la primera condición va a ser la sumatoria de fuerzas, que es igual a 0. Entonces sería más R menos 200 más 50 igual a 0, que acá nos da 50 newtons. Pero esto lo cambiamos, sería R menos 150 es igual a 0. Entonces nos da que R es igual a 150. Y como vemos acá en la segunda imagen, 150, que ya sabemos, entonces ahora la segunda condición sería la sumatoria de momentos, que es igual a 0. Momento de 150 más momento de 200 más de 50 es igual a 0. Entonces este sería 0 menos 200 por D, que no sabemos, más 50 por 1 es igual a 0. 50 es igual a 200. Entonces 50 entre 200 nos daría D, que es igual a un cuarto. Esto nos da 0,25. Entonces D nos da 25 centímetros. Gracias. En esta oportunidad tenemos el tema de sistema de fuerzas. En este caso vamos a hacer unos ejercicios para poder resolverlo de la mejor manera posible. En este problema tenemos el módulo de la fuerza F, es de 300N. Expresarlas en función de los vectores unitarios I y J, determinar sus componentes escalares. En este ejercicio nos están indicando que validemos y determinemos sus componentes escalares. En ese dicho ejercicio nos vamos a ayudar vamos a dibujar para poder ayudarnos a resolver este problema. Si nos piden que la fuerza es de 300, la fuerza I y la fuerza X. Esto va a ser 40 grados y la fuerza que nos piden de dato, lo tenemos de dato, Y y X. Por consiguiente, si nos piden la fuerza que es de 300, ¿cómo vamos a resolver este problema? Lo que vamos a hacer en la solución sería seno de 40, que ya lo tenemos acá, sería seno de 40 y sería igual a menos FY sobre F, sería menos FY igual a F de seno de 40. FY es igual a menos F seno de 40, FY es igual a menos 500 por 0,6427. FY, analizando y haciendo este ejercicio, nos saldría menos 321,39 N. Por consiguiente, el coseno de 40, que lo tenemos acá. Coseno de 40 es igual a Fx sobre F. Hemos hallado Y, ahora vamos a hallar X. F de X es igual a F de coseno de 40. F de X sería 500 por 0,766. A ese resultado que nos va a salir de F de X sería 3,383,02 de N. Y la fuerza sería que nos piden por dato de expresarlas en la función de los vectores unitarios de I y de J, sería F es igual a 383 I menos 321J, y eso sería de Newton. Como en el problema nos indican, expresarlas en función de los vectores unitarios de I y J. En las expresiones unitarias de I y de J sería 383I menos 321J de Newton. Ese sería el resultado final a dicho ejercicio, ya que nos están pidiendo determinar sus componentes escalares. Hemos hallado la fuerza de X, la fuerza de Y, la fuerza que nos pide acá de 300, y también las funciones de los vectores I y de J, que lo tenemos como solución en dicho problema.